Bendiciones, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde. Es un gozo para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes en esta preciosa tarde que el Señor nos regala. Y estaré dando unos momentitos para que se conecten. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y gracias al Señor que nos permite estar una vez más aquí por medio de este medio de Facebook, estar conectados, predicando la palabra del Señor. Es la única manera que tenemos ahorita de estar reunidos como familia de Dios, y me gozo al compartir con ustedes esta palabra que Dios puso en mi corazón. Deseo de todo corazón que sea de bendición para ustedes, y doy gracias a mis pastores Manuel Montes y Conchita Montes por este privilegio que me dieron para compartir la palabra del Señor en esta tarde. Gloria al Señor. Gracias a todos los hermanos que fielmente se están conectando todos los días para escuchar palabra del Señor, y es el alimento para nuestras almas. Así que yo les invito, hermanos, a que sigamos conectándonos cada vez que tenemos la oportunidad. Si tenemos el medio y tenemos la oportunidad de conectarnos, hagámoslo, porque eso es alimento para nuestra alma. Amén. Gloria al Señor. Así que les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se está conectando en estos momentos. Gloria al Señor. Les saludo. Es un gusto para mí saludarles a cada uno de ustedes, y no nos hemos mirado. Nunca pensamos que esto iba a tardar tanto, pero sabemos que el Señor está en control, que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Así que yo les voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en Lucas, capítulo 12. Voy a estar leyendo del 35 al 48. Lucas 12, versículos 35 al 48. Gloria a Dios. Espero que tengan su Biblia ahí con ustedes para que me acompañen a leerla. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. El siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le mandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aleluya. Así vamos a orar. Vamos a hacer una oración para que el Señor dirija mis palabras, porque sabemos que es el Señor el que habla a los corazones. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en gloria, Señor. En esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres, Señor,
la única fuente, Señor, que nosotros podemos recibir el pan para nuestra alma, el alimento para nuestra alma, Señor. Reconozco, Señor, que dependo de ti, Señor, y que eres tú, Señor, el que habla a las vidas. Padre, en esta tarde te ruego, Señor, que seas tú, Señor, trayendo una palabra de aliento, Señor, una palabra de ánimo, una palabra, Señor, que refresca el alma, que da vida, Señor, para el que está escuchando en esta tarde, Señor, sea bendecido por medio de tu palabra, Señor. En esta tarde te ruego y te doy gracias por cada uno de los hermanos que se ha conectado, Señor, que tiene esa hambre y esa sed de escuchar tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los miembros de nuestra iglesia Nueva Vida en Cristo, Señor. Te pido que tú seas, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor, trayendo, Señor, bendición para sus almas. Bendito Dios, que haya ese refrigerio, Señor, para sus almas, ese deleite, Señor, en tu palabra, Señor, para que tenga esa hambre y esa sed de ti en estos tiempos, Señor, difíciles, en estos tiempos donde no estamos congregándonos en un templo, Señor, que aún, Señor, cuando no estamos congregándonos, Señor, haya esa hambre y esa sed de buscarte día con día, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor, a ser siervos fieles, vigilantes, Señor. En esta noche, Padre, pongo en tus manos, Señor, mi vida, para que tú seas hablando y usando mi vida, Señor, conforme tú quieras. Espíritu Santo, seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque te necesitamos, Señor. Estamos necesitados de ti, Señor, cada día, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor, y estamos aquí reunidos, Señor, no físicamente, pero sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo que está con nosotros, Señor, es el que nos une. Y en esta tarde, Señor, en tu nombre, Señor, seas tú, Señor, glorificado y exaltado, Señor. Seas tú glorificado y exaltado en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. He puesto como título Siervos Vigilantes. Gloria al Señor. En este capítulo de Lucas, el primer versículo, el Señor Jesús está enseñando a una multitud, a millares. Era tanta la gente que dice el versículo 1 que aún se atropellaban unos con otros porque era una multitud grande. Y como de costumbre, Jesús está enseñando en parábolas. Y voy a estar hablando de esta parábola del siervo vigilante y el siervo infiel. Vamos a estar hablando acerca de esta parábola. Las parábolas nos enseñan, nos ilustran la semejanza entre dos cosas, y el propósito de las parábolas es comunicar una lección espiritual. Así que en esta parábola el Señor Jesús está hablando y nos está enseñando acerca de la importancia de estar preparados para su venida. Y aquí el Señor está usando una analogía de siervo y señor. Y yo quisiera hablarles un poquito primero acerca de qué significa ser un siervo. Porque nosotros muchas veces decimos esta palabra para referirnos hacia los hermanos, el siervo de Dios, y la estamos usando bien, pero yo meditaba en esta palabra e investigaba qué quiere decir siervo. Y en numerosas partes de la Biblia encontramos que el apóstol Pablo y algunos otros de los escritores del Nuevo Testamento se nombraron a sí mismos siervos de Cristo, ¿verdad? Lo podemos mirar en las cartas del apóstol Pablo, en las cartas, en los libros de Pedro, Santiago, Judas. Se refirieron a ellos mismos como siervos de Cristo. La palabra siervo es una palabra traducida del original griego que quiere decir esclavo. Esta palabra quiere decir esclavo. Así que realmente cuando le estamos llamando a un hermano siervo, le estamos diciendo esclavo de Cristo. Gloria al Señor. Y aunque en nuestros tiempos esta palabra puede sonar un poco negativa, cuando nosotros decimos esclavo, puede sonar un tanto negativa porque nosotros conocemos lo que es un esclavo por medio de la historia, porque realmente nunca lo hemos visto, pero sabemos el sufrimiento
qué pasaban los esclavos. Entonces, esta palabra es un tanto negativa y quizás por eso la han traducido usualmente como siervos. Pero en el original griego esta palabra significa esclavo. En algunas versiones, algunas versiones sí lo traducen como esclavo, como la Nueva Traducción Viviente, lo traduce esclavos de Cristo. En esos tiempos, la esclavitud era algo muy común. Quizá por eso el Señor, muchas de las parábolas que Él habló, hizo esta analogía de Señor y siervo. Ellos conocían muy bien lo que era un esclavo. Encontramos en la parábola de los talentos, en Mateo 25, encontramos una analogía parecida de un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio, conocemos esta parábola, ¿verdad? A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. Y yéndose lejos, se fue lejos este hombre, este señor que reentregó estos talentos. Y después de mucho tiempo, el Señor regresó pidiendo sus cuentas. Entonces aquí tenemos otra parábola que nos refieren a Señor y siervo. Un esclavo era comprado o nacido en una familia de esclavos. Un esclavo no tenía voluntad propia, sino que estaba sometido a la voluntad de su Señor. Un esclavo no gobernaba su futuro, no decidía sobre su vida, sino que dependía completamente de su Señor, de su amo. Tenía completa dependencia. ¿Me está entendiendo entonces a lo que yo me refiero con este término de esclavo? Gloria al Señor. El apóstol Pablo escribió acerca de esta analogía, haciendo esta misma ilustración. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 6. Aleluya. Y dice así, Romanos capítulo 6 del 15 al 19. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sois sometidos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis de vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aleluya. Así que gracias a Dios fuimos libertados del pecado, fuimos libres del pecado, cambiamos de dueño, ahora le pertenecemos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Usted puede decir juntamente conmigo, soy esclava de Jesucristo, soy esclava del Señor Jesucristo. ¿O soy sierva del Señor Jesucristo? Qué privilegio tan grande tenemos cada uno de nosotros, hermano, al poder pertenecer a la familia de Dios y poder servir al Señor. Ahora nosotros podemos decir que cambiamos de dueño, que dependemos completamente del Señor, que al recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador, ahora le pertenecemos y Él es nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Estamos hablando de la esclavitud, no estamos hablando en la forma de sufrimiento o la forma de castigo, sino en el concepto de la relación entre un esclavo y un señor. Ese es el concepto que estamos viendo en esta analogía. La relación entre un esclavo y un señor, la sumisión, la obediencia que esto requería para un esclavo que dependía completamente de la misericordia y de la bondad de su amo.
Y Pablo usa esta ilustración para enseñarnos y para enfatizar, para hacer énfasis en el grado de rendición y obediencia que nosotros debemos a nuestro Señor. Ay, hermano, yo me gozo al comprender esta palabra porque realmente a veces nosotros podemos decir una palabra sin tener realmente el conocimiento. Y créame que para mí, al yo estudiar que esta palabra significa esclavo, no sé, pero hizo más impacto en mi vida que solamente decir siervo. Porque nosotros conocemos tal vez un siervo, una servidumbre, pero cuando nos referimos a esta palabra como esclavo, entonces reconocemos que dependemos del Señor, que estamos rendidos a sus pies, que tenemos que estar en una sumisión bajo la autoridad de nuestro Señor. Y en 1 Corintios 6:20 dice la palabra del Señor, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria al Señor. Así que el Señor nos compró, nos libertó del pecado y ahora nos compró y le pertenecemos a Él. Dice en 1 Pedro 1:18 al 20, dice así. Gloria a Dios. 1 Pedro 1:18 al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean Dios. Gloria al Señor. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice el versículo 19. El Señor nos compró para sí, con su sangre preciosa nos limpió, nos transformó y nos trajo a su reino. Ahora le pertenecemos a Él y le debemos total y absoluta obediencia a Él. Aleluya. ¿Y cuántos pueden decir, como el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí nos está hablando una vez más de morir al yo, de dejar nuestra voluntad y rendirla al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso quiere decir negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestra voluntad, porque ahora estamos siendo guiados por la voluntad de nuestro Señor. Aleluya. También en Mateo podemos ver otro verso que nos habla acerca de la dependencia que tenemos del Señor y de la rendición que tenemos que tener. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Así que cada día nosotros, como siervos del Señor, tenemos que morir al pecado. Tenemos que renunciar a nuestra carne, a nuestros deseos pecaminosos y hacer la voluntad de Dios para que la vida de Cristo fluya en nosotros. Y para el que me está escuchando, que tal vez no tiene todavía a Cristo como su Señor, pueda pensar que esto es algo difícil de hacer. Pero déjame decirte, amigo, si tú me estás escuchando, cuando Cristo viene a tu vida y su Espíritu Santo viene a morar en tu corazón, Él te ayuda. Él te ayuda a caminar. No estamos solos. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer cualquier cosa que nosotros no podamos hacer. Es el Señor. Dice la palabra del Señor que su yugo es fácil y ligera su carga. Cuando el Señor está en nuestras vidas, caminar con el Señor y ser siervos de Dios es fácil, porque Él nos ayuda a caminar con Él. Ahora ya no hago mi voluntad, hago la voluntad de mi Señor.
Él es mi dueño y yo estoy bajo su señorío. Qué privilegio tan grande, hermanos, tenemos nosotros de pertenecer al Señor, de que hayamos entregado nuestra vida al Señor. Si tú estás cansado de vivir como vives, tal vez necesitas a Cristo en tu corazón. Yo te invito a que te acerques al Señor, a que recibas a Jesús como tu Salvador y como tu Señor, para que camines de su mano, para que Él te pueda ayudar. Él es mi dueño y yo estoy bajo su señorío. Dependo de Él como mi protector y mi proveedor. Por su infinita misericordia, Él nos ha dado este privilegio de servir en su reino, hermano. Nos ha dado este privilegio. Aleluya. Así que si el Señor te ha dado un talento, como mencioné en la parábola de los talentos, si el Señor te ha dado un talento, un privilegio, haz lo que el Señor te ha dado, trabaja en lo que el Señor te ha dado, porque todos tenemos algo que el Señor ha puesto en nuestras manos para trabajar. Gloria al Señor. Y ahora yo puedo decir orgullosamente, yo soy esclava de Jesucristo por amor, porque esa es la diferencia, hermanos. Nosotros tenemos un Señor amoroso, un Señor bondadoso, un Señor que nos ama y que nos ha adoptado como sus hijos. Esa es la gran diferencia, aunque las analogías se quedan cortas, ¿verdad? No se llevan, no son perfectas son solamente analogías, siempre se quedan cortas, pero aquí nosotros tenemos un Señor amoroso, bondadoso, que nos ama y que nos llama también amigos cuando nosotros hacemos su voluntad. Dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 14, ya no os llamaré siervos, sino amigos, si hacéis lo que les mando. Así que si nosotros hacemos la voluntad del Señor, Él, nuestro Señor, nos llama amigos. Gloria a Dios. Aleluya. Somos llamados a la obediencia, a rendirnos al señorío de Cristo y a vivir en obediencia para poder estar preparados. Vamos a la parábola nuevamente, donde comencé en la parábola en Lucas versículo 12. Gloria a Dios. Aleluya. Así que explicando un poquito acerca de qué es un siervo, eso como que hace en nuestro corazón algo más entendible de cómo nosotros debemos de estar sometidos al señorío de Cristo. Gloria al Señor. Y en esta parábola, como les decía, el Señor nos está enseñando la importancia de estar preparados y listos para su venida. Así que ¿cuántos están preparados, hermanos? Yo espero que en su casa todos hayan dicho amén. Yo estoy preparado para su venida. Y el versículo 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Esto nos habla de la importancia de estar preparados. Estar ceñidos vuestros lomos significa tener una actitud de estar listos, una actitud de estar vestidos. En esos tiempos se usaban unas túnicas tan largas que esta expresión, ceñidos vuestros lomos, significa recogerse las túnicas y ceñirlas con un cinto para no tropezar. Recoger sus túnicas hacia arriba y ceñirlas con un cinto. Eso es lo que significa esta expresión. Entonces aquí nos da a entender que tenemos que estar listos, vestidos para cuando el Señor venga, preparados para salir. Eso es lo que significa ceñidos vuestros lomos, preparados, vestidos para salir. Y yo no sé qué vestimentas tú tengas, pero las vestimentas de las que el Señor quiere que estemos es vestimentas de amor, de humildad, de bondad y de misericordia. Para poder salir a su encuentro tenemos que estar listos con estas vestimentas y preparados. Las lámparas encendidas, conocemos nosotros la historia de las 10 vírgenes. Es una parábola muy conocida que nosotros la hemos escuchado predicar muchas veces. 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Volvemos a mirar
dos grupos de personas. Miramos el primer grupo de los siervos vigilantes y fieles y los siervos infieles. Y aquí tenemos otro grupo, dos grupos, 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las vírgenes representan la iglesia de Jesucristo, la iglesia en general, y el novio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están preparados, hermanos, para recibir al novio cuando el Señor venga por su iglesia, por su novia? Los preparados, hermanos, vamos a ir con el Señor, pero el que no está preparado se va a quedar. Así dice su palabra. En el versículo 37 y 38 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Bienaventurados son aquellos siervos que se encuentran velando. Esta expresión de las lámparas encendidas, cuando el novio en esos tiempos, sabemos que las bodas duraban muchos días y no sabían a qué hora iba a regresar el Señor. Entonces, por eso es que hace la mención, porque si venía en la noche, tenían que estar con sus lámparas encendidas para poder alumbrarse el camino. Así que velar significa estar despierto, estar alerta, vigilando. Eso es lo que significa velar, estar despierto. Y en estos tiempos la iglesia de Jesucristo necesita estar despierta porque no sabemos ni a qué hora, no sabemos si sea hoy, no sabemos si sea mañana y no sabemos si sea en 1 año o en 10 años, no sabemos, pero por esa razón es que necesitamos estar preparados para su venida, porque en el momento que el Señor venga, su iglesia sea levantada con él. Gloria al Señor. Estar velando, hermano, como dije, se significa estar alerta, estar despierto. Vigilando. ¿Vigilando qué? Vigilando nuestra vida espiritual. Eso es la razón de que el Señor quiere que estemos vigilando. Vigilando tu vida espiritual. Gloria al Señor. Porque déjeme decirle, como dice en Proverbios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que estar preparados es estar vigilando nuestra condición espiritual. Porque déjeme decirle, hermano, que muchas de las veces nosotros nos dormimos y no estamos cuidando y no estamos vigilando nuestra condición espiritual. Muchas de las veces otras personas pueden ver nuestra condición espiritual, pero nosotros, si estamos durmiendo, no vamos a poder ver nuestra condición. Necesitamos vigilar nuestra vida espiritual. Este corazón muchas veces nos hace sentir cosas que a veces no pasaron, que la persona nunca quiso decir, que la persona nunca quiso ofender o nunca quiso lastimar. Pero si nosotros no sacamos todo eso de nuestro corazón, se van haciendo raíces de amargura y esa vida espiritual se va dañando. Y cuando Cristo vuelva, hermanos, si nosotros tenemos un corazón herido, un corazón lleno de resentimientos, un corazón que no perdona, lamento decirle, hermano, pero esa persona no va a ir con el Señor. En esta noche yo le invito a velar, a vigilar su vida espiritual para que no nos agarre desprevenidos la venida del Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos tan difíciles, no podemos estar reunidos en un templo. No podemos estar en esa convivencia de hermanos. Y no podemos decir que alguien va a venir a orar por mí para que me anime, para que me levante, para que el Señor me dé una bendición. En estos tiempos, por el distanciamiento social, no podemos estar en ese grupo de hermanos con esa convivencia. Y entonces solamente pueden pasar dos cosas
de estos tiempos que nosotros estamos viviendo, cuando el Señor nos permita regresar al templo, regresar a nuestra vida normal, cuando todo eso pase, hermano, solamente pueden suceder dos cosas. Una, que la persona estar más llena de su presencia, más llena del Señor, porque estuvo buscando del Señor, estuvo vigilando su vida espiritual, estuvo despierto, buscando, leyendo su palabra. O número dos, estar más fríos que nunca. Aleluya. Solamente pueden pasar esas dos cosas. Estar preparados porque estamos buscando del Señor, estar llenos de su presencia, o cuando regresemos al templo, estar más fríos que nunca. Qué triste, hermanos, que nosotros, ahora que tenemos el tiempo, déjenme decirle que muchas de las veces nos engañamos a nosotros mismos porque decimos, estoy tan ocupado, no puedo ir al templo, no puedo estar leyendo la palabra. Pero qué triste que ahora que nosotros tenemos todo el tiempo, estemos en la misma condición espiritual y que tal vez pueda darse el caso de que estemos más fríos. Hermano, déjeme decirle que tenemos que luchar contra la frialdad espiritual. Tenemos que luchar para que nosotros podamos estar preparados para la venida del Señor. Esta es una lucha. Sabemos que tenemos que luchar cada día para levantarnos contra toda artimaña del enemigo. Tenemos que levantarnos para poder vencer todo ataque del enemigo que quiera venir a destruir nuestra vida espiritual. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos, vigilando nuestra vida espiritual. Y este es el llamado. El Señor nos llama a estar vigilando, a ser esos siervos vigilantes, a ser esos siervos fieles que aún en medio de esta tormenta que estamos pasando, seamos fieles al Señor, seamos fieles al Señor. No importa lo que estés pasando, el Señor es bueno, el Señor es maravilloso. Busquémosle de todo nuestro corazón, que no nos encuentre fríos, que no nos encuentre descuidados. Tenemos que estar preparados, buscando del Señor, aún en estos tiempos cuando no podemos estar reunidos en un templo, porque sabemos que ir a un templo y recibir la palabra del Señor era nuestra costumbre, era de la forma que nosotros nos alimentábamos. Pero ahora, hermano, cada persona es responsable de alimentar su alma, de buscar del Señor. En estos tiempos tenemos que levantarnos, a estar vigilantes, a quitar todo lo que haya en nuestro corazón. Si hay amargura, si hay tristeza, si hay enojo, si hay rencor, tenemos que vigilar esta vida espiritual, porque es nosotros, cada uno de ustedes, hermano, va a dar cuentas al Señor de su vida individualmente. Yo no voy a ir a dar cuentas de la vida de mi hijo ni de la vida de mi esposo, sino que de mi vida individualmente. Estos siervos a los que se les dieron estos talentos, se les pidió cuentas individualmente. No se les pidió cuentas juntos, se les pidió cuentas individualmente. Somos llamados a velar, a estar preparados, buscándole día a día, porque no queremos ser rechazados, hermano. No queremos ser rechazados. Yo creo que ninguno de ustedes quiere ser rechazado ese gran día, cuando Cristo venga por su iglesia. Todos queremos ir con Él. Amén. Yo creo que ese es el deseo de cada uno de nosotros, pero muchas veces hacemos caso omiso de lo que aprendemos, nos olvidamos, nos hacemos como los siervos infieles pensando que nuestro Señor tarda en venir. Y el Señor Jesús está enseñando esta parábola para hablarles de la importancia de esta preparación. Hace más de 2000 años que el Señor dejó esta palabra para que estemos preparados. Y muchas veces por eso pensamos y nos acostumbramos a escuchar que Cristo viene y que Cristo viene y lo tomamos como algo a la ligera. Pero este evento va a suceder un día. No sabemos cuándo sucederá, como lo dije anteriormente. No sabemos cuándo sucederá, pero de que sucederá, sucederá. Y tenemos que estar preparados, gloria al Señor, porque como dije, no queremos ser rechazados. Dice Mateo 25:10. Acerca de estas vírgenes.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Estas vírgenes prudentes tenían aceite en sus vasijas, tenían aceite en sus lámparas y tenían aceite extra en sus vasijas. Estaban preparadas. El aceite es símbolo del Espíritu Santo y estas vírgenes estaban llenas del Espíritu Santo. Esto representa a la iglesia que está buscando la presencia del Señor, que está llenándose de su presencia, que tiene ese aceite que es su Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y las otras vírgenes no estaban preparadas y se cerró la puerta. No queremos que eso pase en nuestra vida. Esto sería algo terrible, hermano. Gloria a Dios, que el Señor ayude a cada uno de nosotros a poder buscar la presencia del Señor, a poder buscar de su Espíritu Santo para poder tener esa llenura de su Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar a poder caminar con el Señor como es debido. Dice Mateo 7, 21 al 23. Aleluya. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ay, Señor, nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude, porque esta palabra es dura, esta palabra es difícil. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Quiere decir entonces que muchas de las veces nosotros no estamos realmente en la obediencia, nos engañamos pensando que tenemos a Jesús como Señor y podemos llamarlo Señor, aún podemos hacer milagros, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. Por eso es que debemos de estar vigilantes, siendo fieles al Señor, pidiéndole al Señor que nos ayude cada día a poder serles fieles a Él. Realmente, hermanos, esta pregunta, yo quiero dejarles esta pregunta para que usted medite en su casa. ¿Realmente tenemos a Jesús como Señor? ¿Él es realmente nuestro amo? ¿Estoy obedeciendo al Señor como manda su palabra? Sabemos que no somos perfectos, nadie lo es. Solamente Jesús es el único perfecto y que nunca pecó. Esta palabra es para reflexionar en nuestra vida. Si realmente nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, si realmente tenemos a Jesús como nuestro Señor, entonces tenemos que obedecerle, tenemos que obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos para poder un día ir con Él. No sabemos, como dije, ¿cuándo será ese gran día tan esperado por todos nosotros los cristianos? Porque esa debe de ser el anhelo de cada uno de nosotros, que el Señor venga por su iglesia. Gloria al Señor. Queremos ser del grupo de los fieles. Somos llamados a velar, a estar preparados. Queremos entrar a las bodas y ser recibidos por nuestro Señor. Que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que cada uno de nosotros queremos recibir cuando Cristo venga por su iglesia. Hermano, yo te invito a que busquemos el Señor en estos tiempos, que desechemos toda frialdad espiritual, porque déjame decirte
que estar en casa, sin estar congregándonos en un templo, sin estar teniendo esa comunión con los hermanos, puede traer enfriamiento espiritual, puede traer muerte espiritual. Pero oremos que cada uno de nosotros se mantenga firme en medio de esta tormenta, en medio de esta prueba, que todos nos mantengamos firmes para que cuando sea el tiempo de que regresemos a la iglesia, seamos una iglesia llena de su presencia, porque en el tiempo que estuvimos encerrados, en el tiempo que estuvimos en casa, le buscamos de todo nuestro corazón. Así que yo los dejo con esta palabra. Busquémosle de todo nuestro corazón, vigilemos nuestra vida espiritual, estemos alerta, estemos despiertos, porque el enemigo, quien es un engañador, quien es un mentiroso, quiere engañarnos muchas veces, quiere engañarnos para que nosotros guardemos cosas en nuestro corazón que no necesitamos guardar en nuestro corazón. Despojémonos y vivamos para el Señor, como Él dice en su palabra. Amén. Así que yo les voy a invitar, hermano, que ore conmigo. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en el cielo, Señor. Esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi boca, Señor, ha sido de bendición para mi vida, Señor. Esta analogía, Señor, de esclavo a siervo, Señor, tenemos que tenerla en nuestro corazón para poder tener esa sumisión hacia ti, Señor. Poder obedecer, Señor, así como un esclavo obedecía a su amo, Señor. Ahora nosotros, Señor, tú nos has hecho libres, libres del pecado, libres de la maldad, Señor. Ahora somos tus hijos, somos tus siervos. Servimos, Señor, en tu iglesia, Padre, en tu obra, Señor. Y te doy las gracias, Señor, en esta tarde por cada uno de mis hermanos que pudo escuchar esta palabra, Señor, para edificar sus almas, Señor, porque esa es la razón por la que tú hablas a nuestras vidas, para edificación, Señor, que podamos, Señor, realmente, Señor, tenerte a ti como nuestro Señor. No nada más como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Obedecer tu palabra, Señor, y estar vigilantes, Señor, vigilando cada día, Señor, nuestra vida espiritual, porque tú, Señor, vendrás un día y nos pedirás cuentas, Señor, de lo que hicimos, Señor, de lo que trabajamos, Señor, en tu obra, Padre, que podamos, Señor, rendirte cuentas, Señor, ser de los fieles, Señor, ser de los siervos fieles, Padre, que trabajaron en tu obra, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, de ser, Señor, tus siervos, Padre. En esta tarde, en el nombre de Jesús, te doy a ti toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bendiciones para cada uno de ustedes.